Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 9 de junio y estamos listos para estudiar la palabra de Dios con ustedes. Qué bueno empezar el día estudiando la palabra de Dios, pidiendo su dirección y compañía para el resto del día. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Identificación del cuerno pequeño, el título de la lección para el día de hoy. Durante siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la iglesia romana. ¿Por qué? Vamos a leerlo en Daniel capítulo 7 versículo 1 al 25 y Daniel capítulo 8 versículo 1 al 13. ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlos? Daniel capítulo 7 versículos 1 al 25. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel le dijo: miraba yo en la visión de la noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de estas cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo.
Daniel capítulo 8 versículo 1 al 13. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de los 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuáles son las características comunes del cuerno pequeño en ambos capítulos? ¿Cómo podemos identificarlo? Muy bien, de acuerdo con la lección, hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8. Número 1. Se describe a ambos como un cuerno. Número 2. Ambos son poderes perseguidores. Número 3. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Número 4. Ambos atacan al pueblo de Dios. Número 5. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Número 6. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo. Y número 7. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. La historia identifica al primer reino como Babilonia, como está en Daniel capítulo 2 versículo 38, al segundo como Medo-Persia, como está en Daniel capítulo 8 versículo 20, y al tercero como Grecia, como está en Daniel capítulo 8 versículo 21. La historia es inequívoca. Después de sus imperios mundiales viene Roma. En Daniel capítulo 2, el hierro que representa a Roma continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. El cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, pero sigue siendo parte de esta cuarta bestia. ¿Qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años, como está en Daniel capítulo 7 versículo 25? Solo un poder encaja con la historia y la profecía: el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas, como está en Daniel capítulo 7 versículo 24. El papado era diferente de los primeros, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, como está en Daniel capítulo 8 versículo 11, al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y de echar por tierra a parte del ejército durante la Contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados. El papado procuró cambiar los tiempos y la ley al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Muy bien, llegamos a la última sección de la lección en la pregunta final. En Daniel capítulo 2, 7 y 8, después de Grecia, surge un poder que existe hasta el fin. ¿Qué otro poder podría ser ese aparte de Roma ahora en su etapa papal? Por más políticamente incorrecta que sea, porque esta es una enseñanza vital del mensaje de los 3 ángeles y por lo tanto un componente vital de la verdad presente.
Cada cristiano, miembro de la Iglesia Adventista y del mundo protestante, debe conocer a quién representa la figura de la profecía, tanto en Daniel como en Apocalipsis. No podemos ignorarla. Debemos estar apercibidos, como dice la palabra del Señor, conocer quién es nuestro enemigo y cuáles son las doctrinas que ellos enseñan para engañar a los santos de Dios, que somos nosotros, que procuramos obedecer sus mandamientos y seguir el ejemplo de Jesucristo. Debemos conocer contra quién estamos batallando. Debemos saber cuáles son sus artimañas y cuáles son las formas de su ataque. Nosotros no podemos ignorar, y el mundo cristiano no puede ignorar, que el Papa, la Iglesia de Roma, es la bestia del cual habla Apocalipsis y Daniel. Queremos leer una nota de Elena de White que amplía la descripción de este tema. El agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 1 al 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo: le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado, como está en el Conflicto de los Siglos, página 434. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara pasible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruyó la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días, como está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Conflicto de los Siglos, página 558. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy. Espero que haya sido de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Debemos conocer la profecía y debemos estar apercibidos de cuáles son los engaños de Satanás para el último tiempo. Muy bien, deseamos que el Señor les continúe bendiciendo y nos siga regalando sabiduría para poder comprender su palabra. Los esperamos mañana con una nueva lección. Dios les bendiga. Dios les bendiga.